Luna, ¿usted tiene la mano levantada? ¿Quiere consultar algo? Perdón, yo tenía antes. Tengo una pregunta cortita nomás. Hágala Quería larga, saber si la, hágala larga si quiere. quería saber si para el desagüe pluvial sí o sí tiene que salir un solo caño desde el terreno o pueden ser dos. ¿Al cordón? Y si son dos, pueden estar, claro, y pueden estar separados uno en cada extremo del terreno o sí tienen que Sí, salir juntos. sí, no, el pluvial, lo único que tenés que tener presente es que no salgan en contrapendiente. ¿Se entiende? Si la calle, a ver, está claro que toda calle tiene una pendiente, eso lo saben, hace falta, o sea, por más que sea muy sutil, las calles van hacia una esquina, para la izquierda, para la derecha, pero van hacia algún lado. Yo lo que no puedo, normalmente lo que se hace es ponerlos perpendicular, o sea, pegarle de frente al cordón de la vereda. Cuando las calles tienen pendiente marcada, lo que se hace es sacarlos en diagonal favor a la pendiente, nunca al revés. O sea, si la calle viene en este sentido y yo lo pongo el caño en contrapendiente, se me va a llenar de agua. Cuando llueva, en vez de sacar agua, voy a entrar agua. ¿Se entiende? Que es el típico caso de las inundaciones, que no llegan a desagotar el agua y la cañería está haciendo de, digamos, de puente para que entre el agua de la calle a tu casa, ¿no? Entonces, después, si estás en una esquina, seguro tenés más de un caño. Vos teniendo un frente de 10 con un caño, por lo general, estás. Diseñaste y tenés dos, bueno, podés, no te prohíben tener más de un caño con salida a la calle. Es lo más barato, es lo más fácil, no necesitas pileta de patio, no habría mayor inconveniente, ¿sí? Lo que Buenísimo. la clase, digamos, lo que hicimos ver la clase pasada es que si yo tengo un techo inclinado que no tiene singuerías, el jardín se deteriora y las carpinterías se ensucian. O sea, eh, a mí Claro, hay que hacer todo. no me parece bonito cuando se hace una casa y te dicen, ah, haceme una vereda, ¿no? ¿De cuánto? Le digo yo. Una vereda, tengo una vereda para caminar, para poner una reposera, para, no sé, para tener una vista. No, no, una veredita de 30 centímetros, una baldosa. Le digo, no, eso es de cuarta. Y bueno, la mayor cantidad de casas de campo te hacen hacerle un borde alrededor porque se salpica, te dice, se salpica la pared cuando llueve, ¿entendés? Entonces, uno lo que tiene que estudiar como, digamos, como paisajista y colaborar con el que está pensando la casa, ver si no es mejor canalizar el agua, ver si tenés pendientes, si tenés una gárgola, si esa gárgola no es muy profunda, no es muy fuerte y te hace pozos, y si no, es canalizarlo con singuerías y demás para evitar todo el deterioro del jardín. Primero que el jardín se lastima, segundo que las plantas se pueden llegar a dañar y después el sustrato se pierde, entonces las plantas se agotan, se mueren, quedan, digamos, muy ralas, digamos, sin hojas, porque no hay nutrientes que tomar. Entonces, digamos, no solo es lo estético, no solo es que se ensucia, sino que un jardín sin singuería, sin pluviales, es un poco más complicado, ¿no? Después, nada. Y eso que dijo recién, que me quedó la duda, que dijo que las calles tienen una pendiente. Entonces el caño que sacamos no tiene que ser perpendicular a la calle, sino como una pequeña inclinación hacia la Hacia la, pendiente, ¿no? hacia la pendiente, claro. O sea, si la calle está inclinada, mira, yo te hago esto, si la calle es esta, está así, bueno, el caño tendría que salir en este sentido, cosa de que vaya a favor de la pendiente. Si la calle está así y yo saco el caño en este sentido, me va a entrar agua, ¿sí? Por eso es a favor de la Ah, pendiente. Y después, por otro bien. lado, lo que sí te pueden llegar a exigir es que si vos tenés un terreno muy largo, o sea, los del medio de la cuadra son los terrenos más largos. Si tenés un terreno muy largo y venís sacando agua, posiblemente te pidan dos cosas, que vos
ramifiques la cañería para quitarle pendiente, eso, perdón, para quitarle presión. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos, si yo tengo un caño que viene trayendo agua con pendiente de, no sé, 50 metros, va a salir hasta la mitad de la calle? En cambio, si yo en vez de poner un caño puse dos, ya le bajo la presión. Lo estoy dividiendo, ¿no? Entonces, yo he hecho obras donde he puesto hasta cuatro caños. Cuatro. ¿Por qué? Ah, bueno, Porque tenía mucha superficie desaguando. O sea, tenía techos de más de 400 metros cuadrados, patios, entonces todo iba a la cañería de pluvial y cuando si yo dejaba un solo caño, ¿entendés? Llegaba al otro cordón. O sea, pasaba en un chorro ¿Y infernal. esa distancia entre caño y caño, cuál es el mínimo que tiene que haber? No, no, la constructiva, vos podés poner tres caños juntos y los tapás con hormigón arriba. Es mucho más seguro si Ah, yo ok, pongo un caño, le dejo 4 centímetros, que entre hormigón entre medio, 3 4 centímetros. bien, ¿Entendés? Lo que pasa que ahí no me conviene venir con un caño y poner ramales. Me conviene venir ya ramificado desde la última pileta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la última claro, rejilla que sería la primera que tienen ustedes desde la calle hacia adentro, ahí, a esa pileta de patio donde está la rejillita, que viste vos ponés la canilla de servicio y demás, ahí le metés dos, tres caños y te vas a la calle con eso. Gastás un poquito más, pero no es que a un caño le pones ramales, porque eso, digamos, funciona, pero no tanto que si lo traes desde la pileta, ¿sí? Desde la rejilla propia. bien, Y después vos podés salir separado, si querés, 5 centímetros, 10 centímetros, no, no pasa nada. O todos juntos, bien, o todos juntos, ¿sí? Bien. Tengo dos preguntas yo. Trato de ser cortita, ¿vale? Cuando calculamos la pendiente del conductual, ¿se escucha? Sí, como con un eco, por eso estoy tratando de prestar atención. Decime. Ah, cuando calculamos la pendiente, dijimos que era un centímetro por metro, y eso se tiene en cuenta hasta el sumidero, ¿no? Hasta el cordón. O sea, a ver si te entendí. Vos, la pendiente es 1 centímetro por metro y la tomás desde el cordón de la vereda hasta la última rejilla. ¿Qué Sí. pasa? Ah, eso era. Supongamos que vos un lote, inventemos un número, 50 metros. Tu lote mide 50. No quiere decir que la rejilla o la primer pileta la tengas a los 50 metros. Por ahí la tenés a los 42. O sea, tenés 8 metros de tierra o del patio que vienen con pendiente hacia esa primera rejilla. Entonces, ¿tu distancia qué es? Esa, 42. ¿Qué pasa? Hasta el cordón de la vereda yo tengo por lo menos 42 centímetros que voy a tener que elevar todo el terreno. Pues yo no puedo elevar el jardín y no la casa, porque si no llueve y me va a entrar agua con tierra dentro de la casa. O sea, la casa tiene que estar un poco más alta que el jardín, siempre. Y por default, o sea, por naturaleza, siempre se toman como mínimo 5 centímetros. ¿Sí? O sea, esos 5 centímetros que vos le das es constructivo, se dicen. El piso interior con respecto al piso exterior son 5 centímetros. De hecho, todavía nosotros no vimos carpinterías, pero cuando veamos carpinterías de PVC, de aluminio, vamos a ver que, por lo menos yo les voy a explicar, a veces lo estándar es tener el piso y que apoyen la carpintería arriba del piso. Entonces, por ejemplo, Denise cuando sale tiene que levantar el pie, pero levanta para no llevarse puesto el marco y después cuando cae, cae, en vez de, si levantó 5 cae en 10. ¿Por qué? Porque el de adentro, el de afuera, no están los 5 solo del marco, sino que bajaron esos 5. Yo lo que suelo hacer o lo que les suelo recomendar es que pongan el marco del lado, digamos, con el piso del lado de afuera. ¿Me seguís? Es como que si yo tuviese que dibujar el corte, el piso interior me queda más corto del ancho del marco. Entonces el marco me queda apoyado sobre el nivel de piso exterior. Entonces cuando vos salís no levantás el pie para no llevarte el marco. El marco queda abajo del nivel de piso.
del piso interior, ¿se entendió? Eh, es una pavada, pero por ahí lo conté medio raro, ¿no? Pero es así, mira. Si este es mi piso interior, yo bajo, tengo mi piso exterior, y yo lo que estoy diciendo es que ustedes pongan la carpintería ahí, ¿se entiende? Entonces vos tenés esta carpintería que está al nivel del piso. Cuando vos tenés el pie acá, está la botamanga, ¿no? Del pantalón, no levantás el pie, salís directo y caes acá. ¿Se entiende? Entonces, esto no supera el nivel de piso interior. Y de acá a acá hay mínimamente 5 centímetros. ¿Sí? Y la mayoría de los marcos, sea de PVC o de aluminio, no superan esos 5 centímetros. Ahora sí, ¿qué hace José? Che, vamos a poner tal carpintería, no sé qué, de 4 vías, ¿no? Yo el otro día terminé un quincho, son 4 hojas de 1,5 metros, se corre todo y queda abierto como si no tuviese carpintería. Son 4 hojas, carpintería especial, ¿sí? Bueno, le digo, ¿cuánto es la altura? Me dice, no, medio centímetro más alto que lo normal. Me dice, ah, bueno, listo. En vez de 4,5 estaba en 5. Le dimos 5,5 por las dudas y encima ese piso donde apoyamos la carpintería, yo lo tengo que poner derecho, pero el piso estaba inclinado acompañando la pendiente, entonces se suplementa para que la carpintería quede horizontal, pero el piso ya acompañaba la pendiente que traía el patio, ¿se entiende? Y a escasos centímetros hay una reja de canal abierto. ¿Por qué? Y porque hay una pileta al lado. Entonces, la pileta cae sobre el borde, a térmico, qué sé yo, cae sobre el cantero, pero cuando cae del lado del jardín te va a encharcar. Entonces hicimos toda una reja de canal abierto que recibe el agua y lo saca con el pluvial. Esas cosas, te voy a decir, ay, estás tirando agua, es el agua digamos, del derrame de la pileta, ¿no? Nadie te va a denunciar porque tiraste agua de la pileta al pluvial, ¿se entiende? Es muy poquito lo que cae. No es un volumen que voy a decir, no es que la estoy vaciando la pileta por ahí. ¿Se entiende o no? ¿Haz otra pregunta, profe? Sí. Pregúntenlo, yo no tengo problema, pero no sé si se entiende lo que estoy contestando o ustedes me miran así como diciendo, mierda, no Eso. entendí nada. No pregunté, ¿no? Que no se entiende nada. No, sí, sí, sí. Ok. Y te quería preguntar también, se me está complicando, tipo, tengo el trabajo listo, pero el patio no, se me está complicando buscarle la solución. Y en vez de poner una rejilla, por el diseño que tengo, podría ser un pozo drenante. Pues eso es como última opción. En vez de poner una rejilla, pon un pozo drenante. A ver, Eh, si la obra es nueva, traten por todos los medios de mandar un caño por debajo del piso. Visualícense ustedes dentro de unos años y llegan a una casa una casa vieja y no tenía el pluvial. Pero si ustedes toman la decisión de cambiar el piso, bueno, metan un caño. Pues, digamos, lo único que te prohíbe meter un caño pluvial por debajo de la casa es que estéticamente o ornamentalmente el piso que tiene sea de un valor patrimonial que no justifique cortarlo. ¿Sí? Y eso va por abajo, no puedo subirlo, no puedo hacer otra cosa. Entonces ahí sí vos pondrías un pozo drenante, tendrías que hacer como digamos, una perforación de 1 metro de diámetro por más de 1 metro de profundidad y ir llenándolo con piedras de distinta granulometría para que el agua caiga y, digamos, no te inunde el jardín y sí se estanque ahí y después por una cuestión natural lo va absorbiendo el terreno, ¿sí? Como hace el pozo ciego, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, es una solución para evitar, pero hacer un pozo yo no lo puedo dejar vacío, lo tengo que llenar con piedra. Entonces se supone que las piedras grandes, ¿sí? Lo que hace es permite que caiga y arriba yo la voy a
digamos, drenar y le voy a poner. Ahora, yo no quiero recuperar esa agua y filtrarla porque después le voy a lavar la cabeza a Daniela con esa agua, ¿no? O sea, vos tenés que hacer un pozo con piedra, listo, ya está. Ahora, si vos querés hacer un pozo para recuperar el agua de lluvia, es otra cosa. ¿Sí? Ahí sí hay que filtrarla y demás. Pero no filtrarla por el agua de lluvia, que es lo mejor que te puede pasar, sino porque va a caer y va a arrastrar hojas, cemento y eso sí tenés que filtrar, ¿se entiende? Eh, pero básicamente todo esto lo manejamos con pendiente. Cuando vos tenés una casa en el medio del campo, ¿sí? Que vas a salir que al cordón que lo tenés a 300 metros de la zanja, no. Lo que uno hace es elevar la casa, ¿sí? Yo siempre cuento la misma historia, no lo cuento digamos, como buscando el aplauso, sí como compartiendo una solución. Este, cada vez que se construye una casa, siempre hay como algún resto de material, de escombro, de algo que se demuele, que se corta, que se pica, que se... Entonces se va generando un sector de cascote, ¿sí? Entonces, esta casa particular yo no quería que tenga los pluviales para la fachada, ¿no? Entonces, todas las gárgolas dan a un lateral y atrás. Y en ese piso de atrás junté en una L de las galerías, en un punto que caiga el agua de lluvia. Y le puse una pileta así, que era 50 por 50, y le saqué 2 caños al medio del parque. Pues sí, está loco este. No. La casa estaba elevada a unos 60 centímetros. Yo lo que hice fue rellenar todo ese sector del jardín con estos escombros. Y arriba le tiré tierra. ¿Me seguís? Entonces, los caños pluviales llegan al medio de esa montaña de escombros. Nunca se dio, nunca se bajó, nada. Y el pasto está verde, impecable, es el sector que está más lindo. Lo que pasa es que le estoy sacando digamos, y regando con agua de lluvia un sector, y bueno, pero yo me tenía que hacer cargo de esa agua, ¿entendés? O sea, lo saco de la calle, ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? En otro proyecto hicimos todo como si fuese una acequia, un camino que imita, ¿sí? Lo natural, que era todo un terreno que le pusimos piedras más grandes, más chicas y todo un manto de piedritas en el piso. Y como ese terreno tenía mucha pendiente, lo pasábamos y lo llevábamos hacia un costado que siga después el curso. Y decorativamente le hicimos esa acequia. En otra casa mucho más moderna, había como 5 gárgolas, ¿no? Porque era una casa que era una L, digamos, está invertida a la primera que conté el proyecto, entonces teníamos lo que daba al frente, las gárgolas para atrás, lo que daba hacia el fondo, las gárgolas hacia adentro. Y eso estaba pensado, quedaba un jardincito muy chiquitito del lado, digamos, muy cerca de la medianera, porque así lo exigía el reglamento, que tenías 2 metros y después tenías el jardín un poco más vistoso. ¿Qué hicimos nosotros? Dibujamos una acequia que iba alrededor de la casa, pero una acequia moderna, ya no era orgánica, sino que estaba puesta como si fuese una canaleta de hormigón llena de piedra. Entonces, caía el agua ahí, le dimos pendiente y el agua salía hasta la alcantarilla de la calle. Pero no había caños. Caía todo hacia esa acequia hecha en hormigón. ¿Se entiende? O sea, vos vas diseñando de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al estilo de la casa. Y el paisajista lo mismo. O sea, eh, no va a hacer algo que no tenga que ver con el estilo de la casa. Entonces, a veces los canalizás, a veces los llevas sobre el exterior, a veces las mostrás, a veces es un poco más íntimo, no se ve, está canalizado. Depende, el ejemplo que le estoy dando cuando saqué como 4 caños era una escuela con chicos de discapacidad, o sea que todos tenían silla de rueda o andador, entonces vos tenés que hacer un plano para que nada se trabe, ¿entendés? Y todas las rejas tienen que estar puestas en el mismo sentido de cruce y demás. Entonces ahí
todo tiene que ser estético, pero súper funcional. ¿Entendés? Entonces, diseñás con esa limitación de que los chicos tienen que pasar y que la reja no se trabe en las sillas de rueda, ni las rueditas, ni las finitas, ni las chiquitas, que no es lo mismo. Entonces, tuvimos que investigar la silla adulta, la silla de chicos, la sección de las ruedas para que no se traben, para que giren. Bueno, lo haces. Y tiene que ver ahí con el diseño, con la arquitectura, con el paisajismo, pero tenía que sacar el agua. Teníamos que sacar el agua. Bien, Nora. Hola, profe, te quería preguntar las dos cosas. Eh, Porque yo entregué mi trabajo ya y bueno, me juego que está bien. Para mí es todo, de no saber nada a esto, para mí es todo un logro. Yo le hice, o sea, 3 salidas. Te lo explico, o sea, te lo consulto no para corregirlo, porque no lo voy a corregir, es lo que entendí, sino para saber si lo hice bien. Por ejemplo, tenemos el terreno atrás tiene 10 metros, 10 metros de profundidad por 10 metros de ancho. Yo le puse una rejilla de 10 metros de profundidad, de 10 metros en el ancho, en la mitad, casi en la mitad de lo que sería el terreno, donde hay una parte de patio y otra parte donde es jardín. Ujú. Entonces ahí yo puse como una rejilla larga y después después puse 2 rejillas en los costados, ¿no? Cada una de esas rejillas tiene la, ay, ¿cómo se llama? El, ahora me olvidé, ¿ves? Será que ya te digo, la cámara de inspección, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que hice? Lo junté, uní, ¿no? Uní esas 3 rejillas en una, la pasé por debajo de la propiedad y la saqué, como son, ahí tenemos 5, 10, 12 metros. Entonces, antes de la salida a la calle le hice otra, ya veo que hice cualquier cosa, pero para mí estaba genial. En mi cabeza estaba genial lo que hice, ¿entendés? Igual, O no sea, está bueno tener un poco la autoestima y ver que uno quiere mejorar. También está bueno darse cuenta que uno se puede equivocar. Yo no te cuento la cara de todos cuando dijiste la cámara, dijimos, cámara a la mierda, ¿qué cámara? Entonces, eh, eh, pero no habrás puesto una cámara de inspección, o sea, una pileta de patio, habrás puesto, o sea, donde se juntan caños. no, yo puse cámara de inspección Bueno. directamente. Pero no es necesario y no se usa una cámara de inspección, o sea, para un pluvial. Uno lo que sí puede hacer aprovechar donde se encuentran por pendiente, porque, a ver, te tiro una. Yo tengo contra una medianera tengo una canilla de servicio. Abajo le pongo una rejillita y seguramente hay un caño pluvial que viene acá, donde estoy yo, que estoy a 5 metros, y ahí me vienen otros caños que vienen del fondo trayendo agua y otros que vienen de la otra medianera. Entonces, tengo 3 caños que llegan, pero eso no es una cámara de inspección, es una pileta de patio que puede estar con una rejilla y recibir agua. Entonces, trae canalizado 2, 3 caños, se juntan ahí, pero vos pensás que el caudal de un caño, cuando se junten con 2 o 3 más lo que le esté cayendo a esa rejilla, que aprovecho y le doy pendiente para que caiga ahí, se junta agua. Entonces uno le da un poquito de altura a esa pileta, pero que no tiene ni sifón, ni tampoco tiene por qué ser ciega, ¿sí? Vos podrías tener una especie
de colector, donde tenés muchas llegadas, pero ahí decidís taparlo, pero no es una cámara, básicamente. Son piletas de patio que no llevan sifón. Ahora, nunca crucen, no digo que lo hayas hecho, no te asustes, pero nunca crucen cloacales con pluviales. ¿Me explico? Si vos a un pluvial lo llevas a una cámara de inspección, ese pluvial va a tener olor. Pues yo estoy metiendo un caño abierto Sí, sin ningún sifón que va a salir olor a esa rejilla donde esté. Entonces va a haber olor a caca en el jardín o en el pluvial ese. ¿Me seguís? Por eso es muy importante que nosotros separemos las claro, no, no, cañerías yo secundarias con eso es lo único sifones. que no hice, Está ¿entendés? bien, No lo bueno, crucé, no lo crucé. O sí, sea, por eso, bueno, era lo que yo había entendido. que no se Pero cruza. se nota Pero que no no es lo entendí, necesario, no no lo es entendí necesario una bien. cámara. Ahora, por ejemplo, si hablamos de que uno no puede vaciar la pileta, porque esto ya hace unos cuantos años que está prohibido, porque antiguamente la pileta se sacaba a un pluvial. Entonces, de alguna manera se enteraba todo el mundo que Fritzia estaba limpiando la pileta porque inundaba la cuadra. ¿Entendés? Y yo decía, ¿qué pasó? Y nada, nada. Mm, Y sacaba ella agua por el pluvial. Y en realidad no es que llovía solo en la casa de Fritzia, era que estaba sacando el agua con la bomba de la pileta. claro, Entonces, lo que sí se exige en ese caso es que vos conectes el desagüe de la pileta, el desagüe de la pileta, a la cámara de a las inspección, cloacas, que sí es el cloacal. Entonces, explicamos en claro. ese momento que por ahí no hay sifón, porque toda la pileta funciona como sifón y que podría haber olor cuando vos vaciaste la pileta. ¿Me seguís? Pero normalmente quien Ujú, conecta hace desde la bomba, porque el agua va a salir desde abajo de la pileta, pasa por la bomba y la conecta a esa cañería cloacal. Y se genera como una especie de sifón entre los caños, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe hacer, eso es lo que se utiliza y no hay. Y de paso, de alguna manera, cada vez que vos filtres la pileta en modo desagote, o sea que limpiás, pero lo que estás filtrando lo estás sacando, o decidas vaciar la pileta, te va a limpiar la cañería cloacal. ¿Sí? Que no es malo, que no es malo. En tanto y en cuanto, Nora, esto es pregunta de examen, y acá Adriana le dibujo una sonrisa sí o sí, porque se va a dar cuenta el grado de la pregunta que voy a hacer. ¿Puedo hacer esto cuando tengo un sistema estático? Y el que me dice que sí, voy hasta la casa y le tiro el pelo. ¿Cómo va a decir que no? Yo nunca voy a vaciar una pileta a un sistema estático, pues lo voy a llenar con agua al pozo. O sea, cuando vos estás en un lugar que el sistema es estático, y bueno, regar el jardín, vaciar la pileta en 2, 3 días, trata de sacarla a la noche hacia la calle, pero nadie llena el pozo ciego con agua de la pileta. ¿Me seguís? Es como autodestruirte. ujú. Entonces, siempre se hace esto y estamos hablando de cuando tenemos un sistema dinámico, cuando hay cloacas. ¿Sí? Cuando hay cloacas. Acá, esto es para que empiecen a entender que si bien nosotros vamos viendo los temas de las instalaciones, en un momento se cruzan. Por ejemplo, hoy yo tengo que empezar a hablar de electricidad. ¿Sí? Pero no está mal que ustedes me pregunten y se saquen dudas que hayan quedado, porque vamos avanzando sobre lo firme. Pero ¿alguno de ustedes sospecha que no se cruzan las instalaciones eléctricas con las sanitarias? Por ejemplo, donde está la bomba de la pileta. O sea, no funciona a pila. Mm, Y la pileta también claro. tiene luces. Y la pileta encima tiene luces de baja tensión. O sea que yo voy a tener que llevar tensión normal y después transformarla para que darle luz a la pileta. Pero también la bomba funciona con electricidad y tengo caños, ¿entendés? Y tengo caños con agua. Entonces, tengo el llenado de la pileta, el filtrado, el vaciado, la electricidad de la bomba y todo tiene que convivir. Y ni te cuento, así como la ves, a Estefanía Rivas Martín,
que ella dice, a mí no me convencés que me tire la pileta si no me la calefaccionás. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que vamos a calefaccionarla con qué? ¿Con dos carboncitos? No, tenemos que meter una caldera con gas. Entonces, tras Bien, cartón metimos electricidad, metimos gas, metimos agua, ¿sí? Se cruza todo. Y sin ir más lejos, mirá la Marisa con esa cara así que te dice, dale, hablame de cocina, que es lo que me gusta. ¿Vos qué crees? ¿Que un horno funciona a electricidad porque tiene el Magiclean, porque puede ser que el horno sea eléctrico, el anafe es a gas, y aparte pasan caño de agua, ¿entendés? O sea, y todo tiene que funcionar y de manera independiente y entrar donde tiene que entrar. Y entrar donde tiene que entrar. Entonces, eh, cada vez más, en la medida que vamos avanzando en el año, por eso fui muy despacito al principio, para que ustedes entiendan que las instalaciones conviven todas a la vez. Y en locales como el lavadero, la cocina, el baño, tengo de todo, tengo de todo. Yo en un box de ducha, ojo con lo que voy a decir, en un box de ducha llevo un enchufe para poner un toallero eléctrico y para que cuando salga Silvana de bañarse, la toalla esté calentita. ¿Me seguís? Y Silvana va a bien. amar a la diseñadora o al diseñador que pensó eso. ¿Me explico? Ahora, no con eso quiere decir que vos la estás electrificando, no, tiene que funcionar bien. Digamos, la instalación eléctrica, tiene que funcionar bien las protecciones, pero vos no dije abajo de la ducha, sí dije que cercano va a haber un toallero eléctrico. ¿Me seguís? O un Claro. extractor. El extractor es eléctrico y recibe vapor de la ducha. Bueno, todo eso tenemos que hacer que funcione sin miedo, pero hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo. ¿Y quién, digamos, vos te pensás que esas ondas que tiene Josefina Penick son gratis? No, se hace con la buclera. ¿Y la buclera que tiene? Un enchufe al lado de donde, a escasos centímetros de la canilla. ¿Entendés? Ahora, yo no pongo el enchufe abajo de la canilla. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Que hay normas de seguridad, que hay estrategias, que hay lógicas, pero que quizás para ponerse o hacerse los bucles o secarse el pelo, no tiene que irse del baño. Por ahí lo más práctico es que esté en el baño. Entonces, ¿dónde pongo los enchufes? ¿Me seguís? Y esas son las cosas que vamos a ir aprendiendo que tienen que convivir todo. Todas las instalaciones, todas juntas. Eh, pero tratemos de entender. Por ahí uno dice, bueno, sí, puse una cámara. No es necesario poner una cámara, sí, una pileta de patio que pueda recibir más de una. A veces alguien le dice, acá armamos una cámara porque recibe varios caños, pero no es una cámara, no es una cámara de inspección. ¿Me seguís? Cámara de inspección son los cloacales. ¿Sí? A veces la gente habla con esos nombres, dice, ponemos una cámara, pero no, no es una cámara. Yo creo que todo el mundo le dice a un tanque, le dice cisterna, y no todos los tanques son cisterna. De hecho, nosotros lo vimos, y lo mínimo, yo cuando les escatimo información, no es de malo, es para que no se confundan, ¿sí? Y les hablé de un tanque de reserva, de un tanque de bombeo y alternativas. Pero para que entiendan de que si yo tengo buen nivel, tanque de reserva. No tengo buen nivel pisométrico, tanque de bombeo. De ese bombeo voy directo al de reserva. No me dejan tener un tanque de reserva con el de bombeo y presurización. O sea, una bomba que haga que yo, cada vez que abra una canilla, se prenda la bomba. No tengo luz, no tengo agua. Pero es lo que me exigió el barrio, no tener un tanque en el techo. Bueno, son circunstancias que quizás uno. Y bueno, y si miramos a principios de siglo, no había tanques de agua, había pequeños acumuladores para inodoros. Y hoy, si no pones un tanque, es casi. ¿Pero por qué? Porque creció la demanda y quedaron las cañerías viejas, obsoletas. Entonces uno tiene que. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto o arranco? ¿Qué pasó? Yo quería sacarme la duda de las pendientes, de lo del
del techo, si es un techo plano, ¿que es 1% o es 2,5? Porque 2,5. no sé dónde vi 2,5 y me entré en duda. En el plano En Yo el le puse dos por que ciento, había, ¿es 2%? decía techo, sí, en el plano que nos pasó ejemplo, había un techo con chapa aparentemente y decía 2% la inclinación. No, lo que La pasa, pendiente. esperen, la losa decía Sí, 2%. la pendiente decía. Para la losa. pero es losa, pero es losa. Bueno, acá algo, esperen, vamos a seguir despejando dudas. La losa es plana. Salvo un recurso loco, salvo un recurso loco que corresponde que el profesor se los niegue, pero como los quiero mucho, podría pasar. Las losas son planas y le voy a dar siempre el mismo grosor. A veces alguno se ve tentado y ya arranca dándole pendiente, pero no es lo que corresponde. Lo que da pendiente es el Contra- contrapiso. Es el contrapiso. Y es más, Lorena y Melina recordaron, porque las dos levantaron al mismo momento la mirada, y qué cosas no da pendiente, sino que la acompaña. A ver, Meli o La Lorena. carpeta, Muy bien, la carpeta. Esas son las preguntas de examen. Si vos me decís, no, yo le doy pendiente con la carpeta, estamos en problema. Vos decís, acompaño, acentúo. No es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que es barato es el contrapiso. No. Mi mujer me pregunta si llame al médico. Estoy dando la clase que voy a llamar al médico. Dios. Este, la carpeta podría ayudarme a favorecer, a corregir, porque en algún momento el contrapiso tiene así, vos le pasaste con la carpeta. Por eso yo trato de decirles números ideales, pero que no siempre es exacto. Pero lo que sí lleva pendiente es el contrapiso. Y ese contrapiso para pluvial es 1%. ¿Cuándo? Cuando uno hace cañerías cloacales es 1,5%, o sea, 1,5 centímetros por metro. Que yo lo aclaré que en algún apunte decía 15% y no es 15%, le faltaba la coma, es 1,5%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 1,5 centímetros por metro? Un techo de chapa, chicos, que todavía no lo vimos, un techo de chapa es el que menos pendiente necesita y dependiendo de las chapas, dependiendo del tipo de chapas, vieron que están las chapas lisas, las acanaladas, bueno, como mínimo, pero como, y que vos decís, vamos todavía la chapa, viva la chapa, y le tirás besito, es el 10%. O sea, que yo voy a bajar 10 centímetros por metro. Pero es un techo, no la cinquería. Estamos hablando de un techo de chapa. Entonces, esto para que entiendan que si yo tengo un agua de 5 metros, entre el punto más bajo y el punto más alto hay 50 centímetros. El 10% es eso. Si yo le doy 55, 58, 60, 65, 70, le estoy dando más pendiente, que nunca va a ser en contra, va a ser a favor, ¿no? O sea, va a ser mejor. Lo que pasa es que si yo comparo la chapa con las tejas, la chapa es mucho más liviana y pregunto yo, miren esto, si yo tengo una línea así, horizontal, o tengo así, esta línea es muy parecida a esta que es horizontal. Ahora, cuando yo hago esto, todo el mundo sabe que la diagonal es más larga que el lado. O sea, dibujen un cuadrado y ustedes saben que el lado, ¿sí? Es más corto que la diagonal, que es más larga. Bueno, cuando yo tengo la diagonal, que es un ángulo a 45 grados, ¿sí? Esa diagonal es la que me exige un techo de tejas. ¿Me siguen? Un techo de tejas francesas o coloniales te, te decían que 45 grados estamos como teniendo un buen techo, ¿sí? Quizás
¿Ustedes vieron lo que se llama la arquitectura ferroviaria? Esas construcciones inglesas que están cerca de las vías del tren, las estaciones de tren, ¿sí? Depende de los ramales. Bueno, y hay mucho que se llama estilo inglés, ¿sí? Ubican la casa estilo inglés. Esos techos son a 45 grados. Es la pendiente máxima. Más de 45 ya es peligroso, digamos. Pero 45 grados y un techo pesado como la teja, un techo pesado como la teja, exige mayor grosor en la estructura de madera. Y al ser a 45 es más largo, o sea que es mucho más caro un techo de teja que un techo de chapa. ¿Se entendió toda la explicación que les di? Después cada uno verá qué le gusta más, si la chapa pintada, si la teja colonial, que es muy linda, colonial o muslera que le dicen, pero que lleva el doble de tejas, una abajo y una arriba. En cambio, la francesa o mecanizada es una teja que se apoya en los bordes uno arriba y al costado de la otra. Entonces, es más liviano que la colonial, pero es mucho más pesado que un techo de chapa. Esos Profe, sí son las pendientes casas fuertes. allí, Esos son, ahí voy. Esas sí son pendientes fuertes. Estamos hablando de más de 30 grados hasta 45, que son las tejas, comparando con la chapa que me dice mínimo un 10%. ¿Se entiende? Y ese mínimo es para que cuando sopla viento o casualidad en contra de la pendiente, no suba el agua y se meta. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que si yo tengo un techo que está así, así, pero le di poquita pendiente y llueve en este sentido, si yo solapo una chapa, ¿cómo irá la chapa? ¿Una abajo de la otra o una arriba de la otra? Siempre se empieza por el punto más bajo y voy pisando por arriba hacia atrás, ¿no? Entonces el agua viene y siempre cae a favor y no se mete abajo. Entonces, si sopla el viento, esta pendiente no puede ser menor al 10%, pues si no puede ser que el viento te meta agua entre las dos chapas. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde ustedes están entendiendo la lógica de por qué las pendientes, todo esto empezó porque alguien preguntó por una pendiente, ya pobre, pero es para que entiendan que el 1 es pluvial, 1,5 es el cloacal y los techos tienen pendiente, pero por la lluvia, para sacar el agua rápido y demás. ¿Ok? Bueno, Pero ahora entonces la losa, ¿qué lleva? Lleva entonces una pendiente del 2%, como decían. puede La ser losa uno, también. puede ser uno, puede ser 2%. Ah, Si yo le doy el 2%, ¿es más o menos seguro? más seguro. Más seguro. Ahora, ¿es más o menos transitable? Menos, Menos. menos Entonces, transitable. una losa va a estar entre el 1, el 2, ponele. Si yo no la uso, ¿sí? Si es una losa que es intransitable y le doy el 2, ¿qué hago? La saco rápido el agua. Le exagero Listo. la pendiente. ¿Se entiende? Bien, Ahora, si es una perfecto. losa que yo quiero caminar y le doy 1,5, 1, ¿me seguís, Dani? O sea, tiene que ver con eso de no caminar tipo rengo, ¿no? Es eso, nada más. Pero también es verdad que cuanto más pendiente le doy, más rápido sale el agua. Hay que equilibrar. Denise, usted venía manejando recién, ¿no? Y porque los miércoles llevo a mi hijo a taekwondo justo en el horario que tenemos Está clase. bien, pero cumplía la normativa, ¿no? No se mandó ninguna locura. No, no, no. Veíamos sus Iba con dedos el agarrando altavoz el del auto. volante y Adriana decía, mirá esta chica, por favor, mirá esta chica. Lo tengo que dejar en taekwondo y volver a casa. Ah, no hay problema. Dígame, Denise. Tenía dos consultas. Una le pregunté por privado, pero bueno, no importa, se la hago por acá. En el fondo de mi diseño, no, no pasa nada. Ahí tenés. Te la hice por privado, no me contestaste, ahora te la mando por acá. He traducido, dice algo así. Perdón, Denise, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. En el fondo de mi diseño yo tengo una pérgola y que tiene techo de chapa.
y para que no caiga libremente en el fondo es todo pasto. Quería hacerle una singuería y hacerle una bajada. Y tengo una zona que yo había armado que es un jardín con piedras, pero no sé si puedo hacer que la cinería baje directamente libre al jardín de piedras o tengo que mandarle una rejilla y meter un caño hasta adelante. Mira, vamos, y creo que cualquiera de los que está podría contestar. Es bueno que ese techo de chapa tenga una canaleta. Ya eso es bueno. Mm, Que esa canaleta termine en un vertical es mucho mejor. Que ahí vos pongas un pozo lleno de piedras es lo normal. Es lo normal. No te voy a mentir, no te voy a decir, no, quisiste venir. No, es lo normal. ¿Se entiende? Es lo normal. ¿Cómo sé? Y en el plano, ¿cómo lo nombro? No, no sabía cómo nombrar No, eso. pozo absorbente, ponele pozo con piedra absorbente y listo. Ahora, si, si uno tuviese un quincho, o sea, más metros cuadrados, no una pergolita techada, más metros cuadrados, quizás lo que uno hace es cruzar un caño y llevarlo hasta adelante. ¿Me seguís? Y es Eso- bastante grande, o sea, es tipo quincho, tiene Bueno, entonces, pileta, conozco todo ahí. entonces pones en donde está ese vertical una pileta de patio con rejilla, porque entonces va a caer el agua ahí. Vos podés correr o adelantar la rejilla y el caño lo bajás, lo metés hasta dentro del piso y le pones un codo. Eso es mucho mejor, que no salpique desde arriba, sino que se meta y entre de costado. Y que lo del piso, cualquier cosa tenga pendiente hacia esa rejilla. Y ahí donde está la pileta de patio esa, le pones un caño que vaya hacia adelante. Ahora, Ok. en el corte es tan sutil, pero vos tenés que entender que en el corte eso es lo más alto que vas a tener. Porque tiene que tener la pendiente del 1% para salir hasta el cordón. ¿Me seguís? Si vos Sí, el jardín lo tenés más bajo, en la zona trasera lo tenés más bajo, no va a salir el agua. Lo que te puede sí, pasar, ¿qué es? ¿Qué te puede pasar? Que vos hayas hecho la casa más alta y después bajes hacia el fondo. Y ponés y decís, no, pero yo el caño lo crucé, me da la pendiente, me da la pendiente. Bueno, ok. Desde la casa o el jardín hacia el quincho se te va a ensuciar porque va a ir con pendiente, entonces la tierra que arrastre el agua de lluvia del pasto se te va a meter en el piso y se te va a ensuciar. Por eso decimos que el piso duro tendría que estar por encima del absorbente. Y ser el piso duro que se autobaldee con el agua de lluvia y caiga hacia el césped. Ahora, vos podrías tener, por ejemplo, en vez de una singuería, que caiga el agua libre, pero abajo le pones una reja de canal abierto. ¿Pero a cuántos? ah, Porque si llueve mucho, la distancia del chorro de agua va a ser a 20 o 30 centímetros del piso. Si llueve poco, va a ser a 10 sí. centímetros. La rejilla tenés que andar poniendo. Por eso es mucho más funcional una singuería. Ahora, vos en un día de lluvia estás yendo hacia el quincho y te pegaste una ducha cuando estás ingresando, porque no tenés singuería. Eso es lo que uno tiene que pensar. Imagínense situaciones y cómo responde. ¿Cómo te evalúas? Obvio que el cliente va a ser un evaluador de tus ideas. Obvio que la Mm. crítica destructiva de tus compañeros van a tirarte al bombo. Pero vos tenés que saber, bueno, a ver, yo propongo esto. ¿Qué puede ser? Y que caiga agua. Bueno, ahora, es grave, no, voy, uso el quincho, no uso. O sea, te tenés que pensar en cuánto lo vas a usar, en qué momento. Ahora, si vos pasás, ¿no? Pues me dice, no, yo le hice un techo una vez, corregí un proyecto que parecía un gusano chino que iba hasta el fondo porque te echaba, porque dice, el día de lluvia no se moja. Y digo, bueno, pero también existe el paraguas, ¿entendés? Claro, o sea, sí, esto es como la anécdota de que me hacen un entrepiso de vidrio y el dormitorio era el piso de vidrio y abajo estaba la cocina. Y yo digo, pero espera, está todo bien. Digo, pero ¿para qué haces un entrepiso en un dormitorio con piso de vidrio? O sea,
De abajo, ¿qué veo? Yo estoy en la cocina y ¿qué veo? Cuatro patas, cinco patas en la cama, las pantuflas, la bombacha que revolvió tu mujer. Digo, es una locura. Digo, no. O sea, ¿para qué vas a hacer un piso de vidrio? ¿Para ver qué? O sea, un piso de vidrio se hace cuando vos tenés un puentecito que querés que sea liviano. Haces un piso de vidrio cuando vos querés que no te oscurezca lo que está abajo. Cuando le estás poniendo a esa función de circulación algo un poco más estático como una biblioteca. Pero vos lo ponés en un local permanente, ¿sí? Un piso de vidrio donde vos estás abajo. O sea, esto es como cuando me ponen las alacenas de vidrio, en vez de poner las copas, te ponen la lata de arveja. Le digo, vos pelotudo. O sea, ¿cómo le vas a poner la lata de arveja ahí? ¿Quién le gusta ver la lata de arveja? O sea, complejo almacenero. O sea, poné algo lindo. Si vas a poner vidrio, pon algo lindo. Si no, no lo pongas. Es como entender que una persona minimalista no es que no tiene cosas, sino que guarda lo que no hace falta ver y exhibe lo que sí es bello de ver. ¿Se entiende? Pero el minimalista no es que anda con un calzón, una hojota y es kung fu, ¿viste? No, un amigo solo por ahí. No, no, no. El minimalista vive normal. Lo que pasa es que guarda las cosas para no cargar el espacio. Ahora, la gente confunde. ¿No? Ah, me gusta el espacio ecléctico. No, vos sos un croto, que no es ser ecléctico. Croto es no pensé nada, mezclo todo y digo que soy ecléctico. No. O sea, llamemos las cosas por su nombre. Cuando no querés pensar y querés un poquito de cada cosa, eso es ser croto. ¿Se entiende? Cuando vos sos ecléctico es otra cosa. Es pensar qué puedo combinar y cuál es el patrón común que me une el eclecticismo. Si es un material, si es un color, si es la funcionalidad, si es... Pero no me vengan con que mezclo todo y soy ecléctico. No, vos sos un croto, llamemos las cosas como son. Y en ese dolor, cuando asuman ese dolor de vago, ahí vas a empezar a aprender. ¿Se entiende la diferencia? Pero esto se los digo con todo el amor de papá que uno puede tener y hablándoles con la mayor sinceridad. O sea, yo dejé la mochila con la cinta, la cosa, 2 minutos antes de empezar a dar la clase. O sea, les está hablando alguien que trabaja de esto, no es que me dedico a otra cosa y después vengo y hablo de arquitectura. Trabajo de esto. Entonces, todos los días estoy pensando en diseño, todos los días estoy viendo un pluvial, todos los días estoy viendo una ventana. O sea, es hablarle de lo que uno trabaja, pero transmitírselo con el mayor cariño para que ustedes se entiendan de los por qué. Y no es, tenés que hacerlo así. No, no es eso, es. Yo te ayudo a pensarlo, pensarlo como más te guste, pero pensá que hay fundamentos para cumplir, que no es capricho. No, 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 no pasa por, vos tenés que hacer lo que te digo yo. No, vos tenés que hacer lo que corresponda, lo que creas que es mejor, pero no ser caprichoso y defender algo que está mal. ¿Se entiende la diferencia? Eso es lo que intento yo que se lleven ustedes. Entonces yo digo, vamos a un quincho, hasta el fondo. Bueno, va comparado. Ahora, che, ¿cuántos metros son? Fíjate si no te está arruinando el jardín. Poner una cingería. Y por ahí esa cingería funciona bien y le pones un colector de agua y listo, y ya está. Ahora, es mucha la superficie, tengo mucho patio, y si no le pusiste una cañada pluvial, la vas a penar, porque se te va a inundar, se te va a encharcar el jardín. Hay como cierta tendencia en cada vez tener, en las casas que tienen poco jardín, de hacerlo fácil de mantenimiento. Entonces le andan metiendo piso duro, no absorbente a todo. Y ahí empieza el problema. Convertimos nuestro jardín como en una ciudad, ¿no? Que cuando no hay cañerías, llueve mucho y se me inunda. ¿Se entiende? Bien. Sí, y la otra pregunta que quería hacerle era, yo vi que se puede, que hay sistemas de colección de agua para riego, pero siempre los vi por fuera y son unos tanques, la verdad que bastante feos. Esto se me ocurrió pensando justamente cuando estaba viendo el tema del desagüe del Quincho. Digo, qué pena toda esa agua que estaría tirando a la calle. ¿No se puede meter como un tanque tipo abajo de la tierra y no sé, un sistema, no hay un sistema tipo bomba que No, pueda no sacar el sé qué agua? viste, no sé qué viste, pero normalmente
los tanques van enterrados. Ok. Yo ya tengo, ustedes tienen que pensar en esto. Cualquier sistema de riego que no sea el de la canilla con el sapito, va a tener una bomba. O sea, la canilla con la manguera y el sapito alcanza con la presión de la canilla. Pero cuando yo ponga varios a la vez, necesito una bomba. Entonces, si yo acumulé agua, la acumulo en un tanque. Ese tanque le tiene que llegar el agua más o menos filtrada, sin hojas, sin basura, sin tierra. Mm. Entonces, hay un sistema de filtrado previo al llenado de ese tanque. Ese tanque va subterráneo, o sea, se hace un pozo, se mete el tanque, se le arma la cañería que succiona el agua a través de la bomba. La bomba no es sumergible, es una bomba que está externa, que tiene la potencia de chupar a través de ese caño y de impulsarla al riego. Y el riego tendrá la duración en minutos para vaciar ese tanque si está lleno. ¿Me seguís? O sea, yo no puedo dejar funcionando la bomba sin agua, pues se quema. Ya, eso te iba a preguntar, ¿cómo sabe que el tanque tiene agua? Bueno, porque se le conecta el flotante de ese tanque con la bomba. Entonces, cuando ya no hay más agua, Ok, pum, corta y no se te quema. corta. La otra es programar que dure X cantidad de tiempo. Y a veces vos podés poner que el agua de esa cisterna que vos usás para el riego se llene con agua de la calle o se llene con el agua de lluvia. Entonces, No. si a vos te cobran el agua, todo lo que vos llenes con agua de lluvia te lo estás ahorrando, por decir algo. ¿Se entiende? Mm. En definitiva, eh, hay sistemas que a mí no me gustan, que es sacan agua de la pileta y riegan con eso. El agua de la pileta tiene cloro, o sea, Mm. degrada la tierra, la lastima. No, no está bueno regar con el agua de la pileta. Eso es medio una crotada. O sea, si vos tuvieses una pileta de mantenimiento especial que se hace con plava, bueno, ahí sí te creo, pero si no. El agua de la pileta es para el agua de la pileta y lo que vos tenés que juntar es agua de lluvia o agua que venga de la calle, ¿sí? Y que vos la metas en un tanque y con eso uses para regar. Que no veo tampoco malo que sean independientes, porque digo, a veces usar el agua del tanque de reserva para regar es un riesgo, ¿no? Porque te quedas sin agua, regaste, te Mm. quedaste sin agua y después no tenés agua para bañarte o comer y es medio como una locura. Por eso está bueno a veces independizarlo, Sí. ¿sí? Bueno, Bueno, escuchen, eso. si no hay Gracias. más, no, por favor, si no hay preguntas, empiezo con el tema. Ustedes habrán visto que hoy toca electricidad, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, así un poquito como para ver, ¿quién de ustedes en la puerta de su casa o departamento ven postes de luz con cables? ¿Y quién de ustedes no saben de lo que les estoy hablando? Mm. Yo En tengo casa hay. en En casa hay. en la vereda. ¿Cómo? No sé, ¿se entendió? No. Justo tengo el poste de luz que este verano se prendió fuego 2 veces, pero bueno, Bien, José andabas cargadita. Estamos bien. siempre el mismo horario, no sé qué prendía. Así que Bien, ¿alguien de los que está acá no tiene poste de luz en la casa? Denis, Yo, porque vivo en un barrio cerrado y pasan por abajo. pasan por abajo. Bien. Yo igual. ¿Quién dijo yo igual? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo, yo, Ah, yo, yo, dale, yo. ya está, las tengo ahí, sí, las dos con D. Bien, ¿y alguien más? Ponele Alma González, Carolina Abrate, Araceli Cargano, Sabrina Molina, Adriana Cabello y Sofía Torres. ¿Qué tienen en la casa? Profe, Yo tengo los yo, postes comunes. ¿Qué? ¿Qué tenés? claro. Los postes comunes de todo Postes el mundo. comunes, postes con cuatro Sí, cables. sí. Bien, Son un gracias, Sabri. montón de cables. ¿Quién más? Sofi, ¿vos qué tenés? También, postes con cables. Poste con cable. ¿Quién más? Araceli que dice, poste en la vereda. Tomá, ahí tenés. Bien, ninguno de los que está acá vive en Capital.
Yo pasan por la vereda, por bajo tierra, supongo. Vamos, Silvana, yo sabía que alguien me iba a salvar la pregunta. Bien, Silvana, ¿cómo te quiero, Silvana? Muy bien. En Capital está pasando de que era un quilombo. Era como una nube, un berenjenal de cables. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a mandar todo subterráneo como la Denise. Vieron que Denise dijo, yo vivo en un barrio cerrado y no veo postes. Bien, eso pasa, ya lo dije la otra vez, cuando se arma el barrio, normalmente se ponen en venta, se compran los lotes y con los primeros pesos o dólares que van entrando se hace la infraestructura. El gas, la cloaca, la corriente eléctrica, por lo general va todo enterrado, ¿no? En un barrio cerrado digamos, se prioriza no ver postes, no ver cables, ¿sí? En Capital fue por una cuestión de necesidad, pero los que vivimos en provincia, en barrios urbanos, o sea, que tenemos calle, cordón, vereda, la vemos a Doña Tota que está tejiendo el sachet de leche, ¿sí? En el hall de entrada con el marido que le ceba mate, esa es la escena de mis abuelos, por eso la cuento. Eh, Hay postes de luz y por lo general esos son cuatro cables. De esos cuatro cables hay uno que es el neutro y normalmente lleva el nombre de N. Y después hay otros tres que son tres cables positivos, pero no son así como que nadie los reconoce, sino que también tienen nombre. Uno es R, el otro es S y el otro es el T. Roberto, Sebastián y Tomás. O para que pongan el nombre que quieran. R S T y N es el neutro. Lo normal, y vamos despacito, y ustedes levanten la mano, lo normal es que entren dos. En todas las casas va a entrar el N, porque el N es querendón. El tipo te entra, ¿entendés? El N te entra toda. Y si no entra el N, no funciona. O sea que el N entra en todas las casas. ¿Queda claro? Y después, quien decide que entre el positivo es la empresa. Entonces, así como la ve Adriana, Adriana tiene, por ejemplo, el N y el S. Y al lado, Denise, si está en la misma cuadra, va a tener el N y el S. Pero podría pasar que la Sofía Torres, que vive enfrente de la Adriana, enfrente, posiblemente tenga el N, pero en vez del S tenga el T. Y si alguna vez hay un problema en la casa de Sofía, que es que tiene el T, dice, ah, sí, mirá, el intendente las quiere más a Adriana y a Denise que a mí. No tiene nada que ver el intendente, ni la empresa. Cayó y el destino quiso que uno tenga el T y el otro el S. Y que voló el T en ese momento. A veces puede volar, como dijo recién la José, se me prendía fuego el poste de luz. Bueno, cuando hay mucho consumo, a veces estallan, ¿sí? Unos separadores y porque pasa mucha tensión y explotan como manera de autoprotección. Pero podría pasar que en la vereda de enfrente haya luz y en tu casa no. ¿Por qué? Porque el que tiene el problemita es el que lleva la corriente. Cuando el que tiene problemita es el neutro, se quedan sin luz todos. ¿Se entiende? Ahora, podría pasar esto. ¿Alguno de ustedes o alguno de ustedes vive en un edificio? Silvana. Silvana es el Yo, ejemplo. profe. ¿Cómo la quiero Silvana? Yo, pero en Córdoba. ¿En dónde, Caro? En Córdoba. Está bien, no discriminamos, pero viven en un edificio. Sí, sí, vivo en el edificio. Bien, ok. ¿Y cuántos pisos tiene el edificio, Caro? Tiene dos torres, la torre del frente tiene 5 pisos. La torre de atrás tiene unos pisos más. Ah, pero son bajitas, 5 y 7 o 5 y 8, ponerle así. Sí, 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 Bien. sí. Sí, en ¿Hay Córdoba no ascensor? hay muchos niveles. Claro, pero ¿hay ascensor, Caro? Sí, hay ascensor. Hay ascensor. Bien. Entonces acá vamos a empezar a descular un par de cosas. Acá es donde yo la tengo agarrada a Daniela porque le encanta. Miren la cara de pasión de Dani. Una cosa es tener corriente monofásica. Mono es uno
y se determina por qué cantidad de cables positivos entran. Cuando tengo uno es monofásico. Obviamente que para que funcione tiene que estar el positivo y el neutro. O sea, cualquiera de los tres positivos y el neutro. Ahora, cuando uno vive en un edificio y hay ascensores, los ascensores funcionan con corriente trifásica. Trifásica es que hay tres fases, las tres positivas, ¿ok? Pero puede pasar que el edificio tenga corriente trifásica porque los ascensores y los motores de los ascensores necesiten corriente trifásica, pero los departamentos tengan corriente monofásica. ¿Se entendió? O sea, puede pasar que haya trifásico por consumo en el edificio, pero que sean los departamentos monofásicos porque no necesiten corriente trifásica. Ahora, una industria va a tener corriente trifásica. Una fábrica va a tener corriente trifásica. Un local, por ejemplo, como un lavarrap, va a tener corriente trifásica. Una heladería, ¿sí? La que les guste a ustedes, cualquier heladería va a tener corriente trifásica. Pero podría pasar que alguien que tenga corriente monofásica se quede escaso de corriente, empiece a saltarle las protecciones. ¿Por qué? Porque hay más consumo. Entonces, la realidad te está llevando a que vos tengas que dejar la corriente monofásica y pasarte a tener corriente trifásica por consumo. Eso es distinto a tener trifásico sí o sí porque un motor necesite corriente trifásica para funcionar. A ver, donde trabaja Sophie hay bombas y necesitan mucha corriente. Entonces hay corriente trifásica sí o sí. Pero puede ser que yo tenga una casa que tenga muchos artefactos eléctricos, no tenga un solo motor que necesite corriente trifásica. Todos los motores son monofásicos, pero tengo tanto consumo que no me alcance con lo monofásico y tengo que pasarme a trifásico. ¿Se entiende hasta acá? O sea que lo trifásico se puede dar por dos cosas, o por necesidad imperiosa de que hay un motor, una máquina que necesite trifásica, o por cantidad de consumo. ¿Se entendió esto? Entonces podría pasar, y se entiende el ejemplo de Silvana, que vive en un edificio que los ascensores necesitan corriente trifásica, pero el departamento tiene corriente monofásica. ¿Está claro? Entonces, no es exclusividad. Y tampoco lo trifásico te lo dan porque lo pedís. Es decir, a ver si está bien peinada, José, le damos trifásico. No, no tiene que ver el ¿Y qué es peinado. lo que lo hace trifásico, profe? Perdón, pero no sé. Trifásico, o sea, Trifásico es que que entran los neutro y tres. dos letras más. Es que entran los tres cables positivos. Ah, el RST y el neutro. RST y el neutro. Ahora, Ah, ok. que puede pasar esto, Nora, mírame, Norita, puede pasar esto, que un motor de un ascensor funciona sí o sí con trifásica. O sea, le tienen que entrar Ujú, las tres fases juntas. Ahora, ujú, la bomba de una pileta no es trifásica, es ujú, monofásica. Pero una bomba que saque agua de la napa, ¿sí? Puede ser que sea trifásica. Hay monofásicas y hay trifásicas. Por lo general, las que funcionan mejor son las trifásicas. Entonces, si vos en tu casa tenés corriente monofásica y ponés un pozo para sacar agua y compraste una bomba trifásica, ¿te va a funcionar? no. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pedir corriente trifásica. Si vos tenés un motor de una heladera, es monofásico. Entonces, vos con corriente monofásica lo podés alimentar. Ahora, por ejemplo, les doy un ejemplo de lo que me pasó a mí. Me llaman, una casa muy linda la casa. Había que hacer una serie de arreglos y me dicen, mira, tenemos esto, esto y esto. Entonces,
Los arreglos eran varios, había que arreglar la cocina, había que arreglar problemas en la sala de máquinas y después había que hacer dos baños. Más o menos, había que saber, había que tener buen gusto, pero cocina, el problemita, la sala de máquinas, yo, sala de máquinas. Y me dice, bueno, sí, no, y después tenemos otro problema, que ya estamos cansados, me dice, porque en el verano nos quedamos sin luz. ¿Cómo se gana el luz? Sí, sí, dos por tres tenemos que ver que si prendemos una cosa, apagar la otra, pues si no salta. A ver, contame. ¿Qué están haciendo? Y no, me dice, si está la bomba prendida, está filtrándose la pileta, hay tres aire acondicionados y la empleada pone la pava eléctrica, vuela todo. O sea, había mucho consumo. El consumo, después vamos a ver que se mide por amper, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando vos llegás, pasar los 30 amperes, ya, viste, está así, a punto de prenderse fuego. Entonces tienen que saltar, ¿qué cosa? Las protecciones. ¿Para qué uno pone protección? Para que te digan, che, cortá acá porque se va a prender fuego. O sea, aguantá un cachito más, aguantá, prendete, prende el fuego. No, nadie quiere que se prenda fuego. Oye, prendete, saltá porque si no se. O sea, vos querés que salte. Y la gente se enoja. Hijos de y viste, y antes y agarraba y reforzaba los tapones, ahora se enojan con las térmicas, todas cosas que vamos a aprender dentro de un rato. ¿Qué es lo que pasa? Si yo calculo la protección y después me enojo porque la protección está actuando, ¿no? Entonces, si pongo protecciones tan grandes que nunca me van a avisar que estoy corriendo riesgo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si hay mucho consumo, tengo que dejar de ser monofásico y pedir trifásica. Obviamente, como le decíamos recién, no es que se lo dan a José porque se peina. Te evalúan, te hacen una lista, vos tenés que decir cuántos motores tenés, cuántas bombas tenés, cuántos aire acondicionados, te están sacando el consumo y dicen, sí, es mejor darle trifásica. Pasar de un tablero monofásico a un trifásico no es tan sencillo, pero se puede hacer, no es que está prohibido, se puede hacer, se justifica y se hace. Lo que quiero que entiendan es que no siempre, Silvana, la relación es que como ahora tenés trifásico vas a gastar más. Por el contrario, quien tenía monofásico y tenía un alto consumo y cada dos por tres le saltaba la térmica, al pasar a trifásico, como se reparten los consumos en tres, por lo general baja el nivel de consumo y gastas menos. Y te pones contento porque decís, bueno, empiezo a amortizar todo el gasto que hice de cambiar el tablero, de cambiar el pilar, o sea, no te sale gratis eso. Tenés que gastarte unos dinerillos. Pero después, la corriente trifásica es más barata que la monofásica. ¿Se entiende? Es como, viste, cuando vos comprás un kilo de helado y en un lugar te sale 10 y en otro te sale 15, bueno, es un mismo kilo de helado, pero tiene un distinto sabor. Bueno, la corriente trifásica, si bien vos consumís la misma cantidad, es un poco más barata. En definitiva, voy a decir, ¿por qué no le ponen trifásica a todo el mundo? Porque sería un quilombo. Si le bajo los tres cables positivo a todo el mundo, es un lío. Entonces, ¿quiénes van a tener trifásica? Los edificios, las industrias, algunos locales comerciales y aquellos que lo necesiten. Por default, lo normal es tener corriente monofásico. ¿Se entendió? Sí, Bien. profesor. Lo que es normal es la tensión normal. Y acá no estamos evaluando, este es normal o no, no. Normal es 220. Tensión normal es 220. Cuando uno dice trifásico, se llama 360, o sea, 360 es trifásica. Pero recuerden que solo algunos elementos, como bombas o motores, son los que necesitan trifásico. Por lo general, cuando se pide corriente trifásica, es para tener o porque uno tiene mayor consumo. ¿Está claro? Ahora, en el edificio de Silvana, sí o sí, si hay ascensores, tiene que haber trifásico. Eso no quita que porque haya tablero trifásico, medidor trifásico, después los departamentos van a tener corrientes monofásicas. Ahora,
puede pasar que cuando haya un problema, por ejemplo, como ya dije, en el R, todos los departamentos que tengan corriente monofásica enganchados en la fase R y hay un problema, no tienen luz. Y los que sí tengan luz, no quiere decir que están acomodados con el portero. Dio la casualidad que saltó el R, entonces no tienen luz hasta que solucionen el R. ¿Está claro? Y si algún día el problema está en el S o en el T, y bueno, es lo que pasa. Ahora, no van a funcionar los ascensores porque les falta una fase. Queda claro eso, ¿no? ¿Sí? Bien, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Sí puede pasar que a veces uno pide corriente trifásica y arma un tipo de tablero donde se pone lo que se llama selectora. ¿Qué quiere decir la selectora? Que yo tengo la posibilidad de, una parte de la casa está con la fase R, otra con la S y otra con el T. Entonces, supongamos que hay un problema de parte del que te suministra corriente eléctrica y no anda la fase T. Yo podría ir al tablero, pasar con la selectora todo lo que está en T, pasarlo y sumárselo al S. Si está más o menos compensado, podría funcionar hasta tanto y en cuanto se arregle la fase T y después yo la vuelva a pasar para que todo siga trabajando ¿Sería normal. como un puente? Exacto, en ese caso sería como un puente que provisoriamente lo pongo para que seguir teniendo corriente. Hasta acá está claro. ¿Se entiende que es monofásico, que es trifásico? Bien, cuando yo tengo corriente monofásica, de esos 4 cables que yo veo, en los apuntes están todos los dibujos, por eso estoy tranquilo que mírenlos, estudienlos. Va a bajar uno positivo y uno neutro. Va a entrar al pilar, en el pilar no entran los 2 cables a ese manguito de paraguas que está boca abajo para que no le entre agua de lluvia, sino que hay atravesado un elemento que tiene como dos pirinolas de baquelita, que son cosas que no transmiten corriente eléctrica, y ahí se engancha el positivo y se engancha el neutro. Y desde ahí pasa un rulito y entra, ¿sí?, a ese manguito de paraguas. ¿Por qué? Porque si yo mando directo los cables del poste al manguito de paraguas, el movimiento del viento haría que se corte. Por eso es que primero van a un punto horizontal que tiene las dos boquillas y de ahí se mete al caño, que es el manguito de paraguas. De ahí baja directamente al medidor. En el medidor, obviamente que está el control del consumo. Y detrás del medidor vas a ver un tablero de protección. El primer tablero de protección que uno tiene en la casa es detrás del medidor. ¿De qué se encarga la empresa? Desde la bajada hasta el medidor y un chicote de 40-50 centímetros de largo de cable. O sea, eso es responsabilidad de la empresa. Acá en la provincia de Buenos Aires está Edesur, Edenor, y cuando uno se empieza a alejar, por ejemplo, para la zona norte, para Zárate, hay una empresa que se llama EDEM, ¿sí?, que provee energía eléctrica. Y así podrán tener distintos nombres. Por ahí en el interior tienen otro nombre, la empresa que suministra corriente eléctrica. ¿Queda claro? Ese medidor detrás tiene un tablero de protección primario. Antiguamente se ponía o se llamaba fusilera. Tenía fusibles o los famosos tapones. Esos tapones eran como una parte positivo y negativo y los unía una especie de cable de cobre desnudo que de acuerdo al grosor de ese cable era el diseño de la cantidad de corriente que pasaba. Y esto es lo que pasaba muchas veces, de que se cortaba ese cablecito y la gente lo reemplazaba por el enrosque de más de un cable de cobre. Entonces dice, mierda, te vas a saltar ahora, y le mandaban corriente a trochimochi. Entonces, ¿qué pasaba? No saltaba el tapón, pero se quemaba la licuadora o la heladera.
que era más peligroso, ¿ok? Esos tapones se dejaron de utilizar y hoy tenemos llaves termomagnéticas. Llaves termomagnéticas. O sea, que cuando Lorena le dice, ah, andás con la... Sí, ¿no? Te saltó la térmica. Bueno, es eso. Te saltó la térmica, te saltó la llave termomagnética. ¿Sí? Después de esa protección, vamos a tener nosotros adentro de la propiedad un tablero principal, dividido en circuitos. Fíjate cómo metimos tono. Dividido en circuitos. ¿Qué me exige la empresa? Que al menos divida en circuitos de bocas y circuitos de tomas. Bocas o luces, lámparas. ¿Se entiende? Tomas, enchufes. Normalmente uno dice, circuito de luces y circuito de enchufe. Llamémoslo como corresponde, bocas y tomas. Bocas y tomas. Ahora, ¿cuántos puedo poner? ¿La cantidad que quiera? No. Hasta una cantidad de consumo de 10 amperes. O sea que yo voy a tener tantos circuitos de enchufes como sean necesarios de acuerdo a lo que yo esté diseñando por el consumo. Pero si yo llego a una altura donde el consumo es muy grande, por ahí me doy cuenta que tanto consumo no me va a alcanzar la monofásica y tenga que pedir trifásica. ¿Está? Por lo general no hay tanto consumo. No, no es algo tan común. Pero, por otro lado, en el circuito de bocas son las lámparas, las luces. Y ahora con la tecnología del LED, que bajó el consumo, es muy difícil llegar a tener tantas luces como para tener que necesitar trifásica por la cantidad de luces que uno tiene. Por lo general, los que más rápido suben la vara del consumo son los tomas, no las bocas. ¿Se entendió? O sea, lo que enchufo, los motores, las bombas, las heladeras, los lavarropas, los secarropas, los microondas, las pavas eléctricas, eso consume más que haber tenido encendidas 5 lámparas todo el día. ¿Se entendió? Profe, por cada circuito son 10 amperes. No entendí eso. Sí, sí, de consumo. ¿Y cómo medimos los 10 amperes para saber qué cantidad podríamos poner? Por ejemplo, una heladera te puede llegar a pedir 3 o 4 amperes. Un horno eléctrico te pide 4 amperes. Un microondas te pide 2,5 amperes. Una pava eléctrica te puede llegar a pedir 3 amperes. Un aire Eso está escrito acondicionado, perdón, no escuché, ¿eh? ¿Cuál? eso está escrito en los Sí, sí, electrodomésticos. si te fijas, Sil, hoy van a ir todos a mirar los electrodomésticos. En el enchufe, por lo general, tiene la normativa y está inscrito ahí. O viste que a veces viene un papelito pegado como una etiqueta y ahí te dice el consumo de ese artefacto. A ver, un cuchillo eléctrico no consume mucho. La pava eléctrica consume. Una plancha consume. Un hornito eléctrico consume. ¿Sí? Pero una batidora, una licuadora no consume tanto. Por ejemplo, Adri, el aire acondicionado, un aire acondicionado de 3.000, 4.500 te puede pedir 3 o 4 amperes en el arranque. En cambio, un equipo más grande, ¿sí? Te puede llegar a pedir 6 amperes. Que vos los tenés que tener en el arranque. Después se estabiliza y baja a pedirte 3 o 4 amperes de consumo. Pero en el arranque Pe- te pidió 6. Si no los tenés, pum, vuela. ¿Se entiende? Si los superaste. Profe, Sí. Pero la llave termomagnética ¿tiene que ser de 10 amperes o puede ser de más? Bien. Según el... Me gusta tu sistema de razonamiento, Josefina. Los circuitos, los circuitos, ojo que dije corriente monofásica y corriente trifásica. Ahora yo estoy hablando de dividir los tableros en circuitos.
Mínimo voy a tener dos, mínimo. Pero lo normal es tener más de dos circuitos. Voy a tener, por ejemplo, dos o tres de tomas y uno o dos de bocas. Pero, ahí va Dani, ahí va para vos. Lo normal sería que yo por el consumo de bocas no tenga muchas, pero separo las bocas de afuera con las de adentro. O sea, si yo tengo lámparas en el exterior, no las pongo con las lámparas del interior. Entonces yo ya ahí tengo bocas exteriores, bocas interiores. Y si tengo una casa de dos pisos, posiblemente diga bocas de planta baja, bocas de planta alta. Entonces, más las bocas del exterior, son tres circuitos de lámparas. ¿Me siguen? De bocas. Ahora, pensemos esto. Bocas son las luces, tomas son los enchufes. En una casa, puede ser que tenga un toilet, que tenga un living, que tenga un comedor. Puede ser que esté la cocina y el lavadero ponerlo en planta baja, podría pasar. Y en la planta alta tenga dos, tres dormitorios, dos baños. ¿Sí? Entonces, miren este razonamiento. Tomas de planta baja, tomas de cocina y lavadero. Le hago una línea reforzada, que es donde hay mayor consumo. Lo que ustedes tienen que ir, de a poquito les voy dando la información. Lo que ustedes tienen que saber es que lo que aguanta el paso de la energía es el cable. Obviamente que las llaves térmicas son los que controlan y filtran que no se prenda fuego. O sea que está diseñada para esa capacidad y un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo cables finitos y hay mucho consumo, se prende fuego el cable. Para que no se prenda fuego el cable, lo que acciona es la térmica, que dice, che, detecto que se está calentando, salta. Entonces deja de pasar corriente porque estaba recalentando el circuito. ¿Se entiende cómo es? Ahora, cuando yo tengo artefactos que necesitan corriente y sé que no le puedo poner cables finitos porque si no se van a recalentar, ¿qué hago? Pongo cables más gruesos. Los cables pueden ser de 1 milímetro, de 2,5 milímetros, de 4 milímetros. Entonces, por lo general, cuando hago circuitos especiales, por ejemplo, los de cocina, pongo cables gruesos. ¿Me siguen? Entonces, teníamos tomas de living, comedor y toilet. Tomas de cocina y lavadero, son dos. Tomas de la planta alta, ¿sí? Ponele que te gustó, pusiste tomas de la planta alta, que son dormitorios, qué sé yo, no sé, biblioteca, escritorio que tengas, y que separes por las dudas, porque pusiste toallero eléctrico y alguna cosita más, tomas de baños. ¿Me seguís? Ahora, lo que nadie va a hacer, a menos que se quiera llamar dignamente alumno del docente arquitecto Sebastián Malfitano, es poner los aire acondicionados dentro de los tomas de la casa, los pones aparte. ¿Se entiende? Circuito de aire acondicionado, nunca mezcles, porque si vos lo metés camuflado el aire con cualquiera de los circuitos, el día que tengas un problema no lo encontrás más. En ¿Y cambio, el termotanque eléctrico? ¿cómo? ¿El termoeléctrico también va aparte? El termo lo podrías poner aparte o al menos en el circuito de la cocina que está reforzado. ¿Me seguís? Ahí. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que teníamos circuito de bocas exteriores, circuito de bocas de planta baja y circuitos de bocas de planta alta, van tres. Circuitos de tomas de la planta alta, circuitos de tomas de la planta baja y circuitos de tomas de cocina, más circuito de tomas de aire acondicionado. Si ven, tengo 5 y 2 7. ¿Me siguen? O sea que mínimamente, me faltaba circuitos de tomas exteriores, 8. O sea que El mínimo, de los aires acondicionados. ya lo dije, Lo creo que lo había nombró. dicho. Si no lo dije, Ah, perdón. pero si me lo olvidé, ponele el Bueno, 9. Y si no, estaba dentro de los 8. Lo que te quiero decir es que un tablero va a tener al menos 8 térmicas. ¿Qué es lo que protege al circuito? ¿Me siguen? Si yo tengo 8 circuitos, voy a tener 8 térmicas. Pero en realidad, lo que quiero que aprendan es esto. Voy a tener 8 térmicas más una que es la general. O sea, tengo 9. Si hay 8 circuitos, tengo 9 térmicas. Como mínimo. ¿Se entiende? Porque una es la que protege al resto, a todas.
Esto para que lo vayan entendiendo, que una cosa es el tablero monofásico, otra cosa son los circuitos separo bocas y tomas, pienso las bocas y tomas, cómo equipararlas, y yo puedo tener un solo tablero principal o podría, Marisa, tener dos tableros, un principal y un secundario. ¿Cuál sería el secundario? Uno en la planta alta. Entonces, el de la planta alta responde al de la planta baja. Pero, por ejemplo, ¿saben lo que es el baricentro? Mm. El baricentro es el centro de la figura. Entonces, la casa de ustedes era un rectángulo. En este caso es muy fácil. Un rectángulo. Si yo cruzo desde los vértices dos diagonales, en el medio donde se cruza, ese es el baricentro. Pero quizás ustedes no tengan una pared ahí. Quizás no hayan puesto una pared, sea aire, sea libre. Pero digo, que el tablero esté en el baricentro o, con otros términos, X distante, o sea, que tenga más o menos la misma distancia para cada lado, sería el ideal. ¿Por qué? Porque entonces va a trabajar compensado, va a trabajar estable. Si yo pongo el tablero en una punta, habrá cosas que estén cerca, pero habrá cosas que estén muy lejos. ¿Se entiende? ¿Puede pasar? Puede. ¿Es el ideal? No es el ideal. ¿Queda claro? O sea que Entonces, no es correcto, o sea, ponerlo a la entrada de la casa. ahora, en el medio, supongamos, no me acuerdo tu proyecto, pero supongamos que vos tenés la puerta más o menos por el medio. Y vos lo pones a un costado, ahí, sobre una pared, no está tan mal que si estuviese en un extremo. Ahora, nadie deja un tablero en el medio del espacio como diciendo, mirá qué tablero que tengo. O sea, tenés que apoyarlo en una pared, tenés que esconderlo. O sea, como decíamos las llaves de paso, chicas, ¿se acuerdan cuando decíamos? O sea, es algo que tengo que poder acceder. Pensemos en el momento de angustia. Se cortó la luz, te llevaste la mesa ratona por delante, te olvidaste de poner una linterna cerca, vos tenés que llegar al tablero y tenés que iluminar y ver qué pasó. O sea, no lo puedo estar escondiendo, no tengo que desarmar media casa, pero tampoco es, digamos, no es una foto de Lorena, ¿no? Que decir, la exhibo en el... O sea, una cosa es algo lindo y otra cosa es ver el tablero. Bueno, el tablero, ponelo más o menos equidistante, ponelo en el baricentro, si querés detrás de un cuadro. Sacás el cuadro y sabés que está el tablero ahí, pero no es algo que vos lo estás viendo permanentemente, no es algo para ver, sí para encontrar rápido. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, yo lo que les quiero decir es que lean los apuntes, miren los apuntes, cierro la clase acá, me hacen la pregunta que quieran. Lo que digo es, no hay una tarea hoy. Sí tienen que ir pensando, sí lean los apuntes y entiendan que quizás por este proyecto que ustedes tienen, no va a haber trifásica porque es chica la casa. Pero quizás una casa, cuando les toque a Meli, a Andrea, un proyecto de una casa, 100 metros, monofásico, 150 metros, monofásico. Ahora, cuando la casa supera los 200 metros, y estoy hablando de superarlos, 280, 300, 400 metros, hay una cantidad de artefactos, de electrodomésticos, de aires acondicionados, que no te va a dar monofásico. ¿Se entiende? Aunque no haya una sola bomba, un solo motor trifásico, vas a tener que pedir trifásica porque hay mucho consumo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Queda claro eso? Entonces, Profe, la cantidad de metros viene de la mano de la cantidad de artefactos. Y ahí es donde ustedes posiblemente, cuando les toque un proyecto grande, piensen si no tienen que poner trifásica para dar una solución. Sí, No, le quería la comentar que trifásica. Ah, perdón. Sí, perdón, sí. No, no. Pregunta. tengo también línea trifásica porque tengo un horno de cerámica que consume 16 amperes. eso es lo mismo que preguntar, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? O sea, si tengo un horno que morfa la mitad de la energía que puede tener el No, no es monofásico, sí o pregunta, sí. es comentario.
Sí, 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 Sofi, está bien, está bien. Es como, está bueno. A veces, por ejemplo, Paulita, mi mujer, cuando yo la conocí, tenía una casa, 2 pisos, qué sé yo, monofásica. Oh, vamos a hacer cerámica, vamos a hacer cerámica. Yo digo, ¿estás segura? Vamos a hacer cerámica. Compró el horno, volaba toda la mierda, tuvimos que hacer la instalación trifásica, 1 kilo. Claro, mi suegra me quería matar. Yo digo, pero yo te dije que, o sea, por un horno tuvo que hacer un quilombo en la casa y era una casa de estas que les digo, de estilo inglés, o sea, se armó una línea especial para el horno. El horno era como el bacán de la casa, ¿entendés? El horno estaba tirado en el garage, pero llevaba línea especial, todo. En la casa después seguía funcionando igual, pero había un tablero trifásico solo por el horno. Solo por el horno, si no, no funciona. Sí, sí, Los en mi pisos casa. eléctricos también necesitan una línea especial, los Los que que... calefaccionan los pisos eléctricos para Sí, calefaccionar, sí, 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 muy bien, sí, sí. Todo lo que va sea con una medio térmica grande. raro, todo lo que sea medio raro, a ver, ¿qué es normal? Un grabador, un mini componente, parlante, computadora, todo eso es consumo normal. Cuando vos tenés calefacción, tú separás. Si es eléctrico, separá, no le errás. Le errás cuando lo metiste en la misma línea. ¿Se entiende? O sea, sepárenlos, no es discriminación, es saber dónde buscar el error después. Ahora, si Claro. yo meto la calefacción dentro del sistema normal, tenés que empezar a anular cosas para encontrar el problema. Cuando vos lo tenés separado, te salta esa térmica y listo. ¿Te hago Profe, una la pregunta? básica, cada fase tiene una llave, ¿no? Y después de ahí se divide. Sea trifásico o sea monofásico, cada circuito, cada circuito tiene una térmica. A su vez, Sí, todos esos circuitos van a estar protegidos por otra térmica. Y a esa es la de las fases, si vos querés llamarlo así. Si yo tengo trifásica, voy a sí. tener digamos, tres termomagnéticas grandes, tres térmicas grandes, que van a proteger todo lo que viene desarmadito por debajo, que son todos los Ah, circuitos. ¿Sí? Ahí, Ramiro quería preguntar algo. Sí, el disyuntor. ¿Dónde lo metes en este circuito? Perfecto. Hoy no hablé de disyuntor, pero ya que estamos, yo les digo, son las 8. Yo por mí sigo. No quiero cortar la clase, debo cortarla, pero me pregunta y Ramiro, pobre, no hizo ninguna, le voy a contestar. Disyuntor es otra protección que no tiene que ver con la térmica. Disyuntor es una protección, pero así como la térmica que se llama llave termomagnética. Son dos cables que dilatan a distinta temperatura. Entonces, cuando pasa una anomalía, se recalienta el cable y ¡tac! Salta uno de los dos porque está elevada la temperatura. Así funciona la llave termomagnética. El disyuntor es el que lee cuando hay una anomalía en un corto tiempo. La térmica tarda en calentarse y salta cuando llega a una temperatura para que no se prenda fuego. El disyuntor es cuando el perro mordió el cable, cuando el nene mete la pinza de pilar en el enchufe, cuando vos agarrás la heladera con los pies mojados. Hay una anomalía, vos pasás a ser parte del circuito, entonces el disyuntor detecta que está pasando más corriente de la indicada y salta. Por eso decimos que el disyuntor protege la vida. Las llaves térmicas protegen las instalaciones. ¿Se entiende? ¿Quién protege la vida? El disyuntor. ¿Qué otra cosa protege la vida? Nosotros lo conocemos, lo vamos a ver después bien, lo que se llama jabalina o puesta a tierra. ¿Sí? Tenemos dos que protegen la vida y uno que protege la instalación. Preguntas de examen de cajón, así que todos le agradecen a Ramiro porque él les hizo una pregunta de examen. Disyuntor protege la vida, la jabalina protege la vida, las térmicas protegen los artefactos en las instalaciones. ¿Se entiende? El artefacto electrodoméstico, el cable, lo protege la térmica. Las tres son necesarias, hoy tienen que estar todas. ¿Cómo se manifiesta? La jabalina es la famosa tercer patita de los enchufes.
pero es un cable que va por toda la instalación y termina en una jabalina, que es un elemento de cobre enterrado en la tierra. Entonces, cualquier pérdida la absorbe y se va a la tierra. El Es, disyuntor muerde, se corta el cable, agarro mojado, eso es el disyuntor. también el, dis- el disyuntor, perdóname, también depende del consumo que vos tengas en la casa o eso es genérico. No, Y la otra, el disyuntor, por lo general, Rami, los que saben de electricidad te dicen que con un disyuntor alcanza. Pero gente un poquito más mañosa, más cuidadosa, te dice, si tenés trifásica, poné tres disyuntores, uno por cada fase. ¿Me seguís? Para estar más protegido todavía. Ahora, las térmicas son las que se calculan de acuerdo al consumo. Si yo tengo 10 amperes de consumo, por ejemplo, un circuito de tomas, pongo una térmica de 14 amperes, un poquito más. ¿Se entiende? Si le puse uno de 10 y enchufo los 10 enchufes y andan, ¡pum!, me va a saltar, porque el límite era 10. Ahora, yo le pongo uno de 14. ¿Qué quiere decir? Que puesto en funcionamiento necesita 10. Se los estoy dando. Si hay un sobrecalentamiento, un cable que está haciendo falso contacto, algo que no funciona bien, se va a calentar, entonces cuando llegue a 14, salta y lo protege. Ahora, si yo a un consumo de 10 le pongo una térmica de 32 amperes, no va a saltar nunca, se va a prender primero el fuego el cable. ¿Se entiende eso? Por eso es que un poquito más es como funciona la protección, pero no exageradamente, porque si no es como, bueno, se me ocurren ejemplos que no los puedo dar. ¿Se entiende, no? O sea, demasiada protección no te termina protegiendo. ¿Sí? Hasta ahí sí. Bien. perfecto. Eh, Gracias. bueno, ¿otra pregunta o ya estamos? Bueno, profe, no, yo le quería consultar con lo que venía hablando. Yo en mi casa, por ejemplo, eh, tengo trifásica en el tablero, pero me pasa con selector, todo, pero me salta todo. O sea, todo lo que tengo en la cocina, por ejemplo, aire acondicionado, eh, secarropa, lavarropa, hornito eléctrico, prendo la pava, chau, Bueno, vuela todo. Es por lo que veníamos hablando. sí, vos tenés trifásica, que está buenísimo, pero está mal distribuido. O sea, Eso es lo que pasó y ahora no sabemos dónde está el problema y hay que... Es un lío, es un lío. bueno, yo lo único que te pido, Steffi, es que no me odies, porque Sí. muchas veces, así como alguien se frustraba porque aprendíamos de caño y dice, uy, esto es lo que me pasa a mí. Pero necesito saberlo para no hacerlo nunca cuando tenga la posibilidad de hacerlo en una casa. Bueno, Necesito saber esto. el tema es así, el tema es que a veces pedimos trifásica, pero cargamos mucho una fase. ¿Se Claro, entiende? ¿Qué quiere decir? Que por ahí le estoy poniendo demasiado consumo a una fase y no repartí lo suficiente. Eh, En líneas generales, lo que puede pasar es que yo tenga, como primera instancia, repasaría los circuitos. Por ahí tenés un sí, circuito demasiado cargado. Y sí, el de la después, cocina, y, comedor. claro, y después, entonces, primero que hay que hacer es separar ese circuito en dividirlos. Todavía no fui a lo finito. Lo finito es que yo tengo que pasar cables porque el neutro es siempre el mismo, pero el que lleva la Sí. corriente es el que define el circuito. Entonces, si yo arranco y le doy corriente a Meli, le doy corriente a José, le doy corriente a Nora, le doy corriente a Andrea, soy positivo de Sí. 4 circuitos. Ese es el que va a volar a la mierda. ¿Por qué? Porque estoy dando mucha corriente a 4 circuitos Se me distintos. prendieron fuegos. Sí, Bueno, sí, se me entonces, ¿qué prendió pasa? fuego. Tendré que poner más cables positivos para separar los circuitos. ¿Se entiende? Y después tenés Sí. que ver si justo todos esos circuitos están partiendo de una única fase. O sea, si estás partiendo del R, por decirte algo. Entonces, Claro, ahí hay que ver, por ejemplo, yo lo primero que haría es sacar los aire acondicionados, los pondría en uno, lo etiqueto, ¿no? Después, todo lo que sí, es cocina, los pondría en otra fase, ponerle en el T.
y después Mm, pondría el resto. Como el resto no consume tanto, yo puedo sumar ahí. Yo puedo tener 2 o 3 circuitos de tomas, por ejemplo, de la planta alta a la planta baja, inclusive circuito de tomas exteriores. El problema del circuito de tomas exteriores es que se moje. Ahora, como yo lo tengo separado en un circuito claro, independiente, si salta, sé que saltan nada más que los exteriores, el resto va a seguir funcionando. Pero el sí. consumo, que es para enchufar una cortadora de pasto o una bordeadora, no es Sí, mucho. el tema es que sí, está la caldera, tengo la pileta, hay varias cosas. La pileta de, Ahí lo que hay que hacer, Steffi, es con paciencia traer un electricista, dibujarlo y ver los consumos y detectar quién le está llevando corriente y empezar a dividir. Pasa eso, ¿eh? Es más común esa falla de lo que vos te creas. No creas que, ay, ah, ¿qué me pasó a mí? Es, digamos, claro, vos decís, el efecto o más sea, hay común es una, haber cargado mucho una de las fases, no de los circuitos. Lo primero que tenés que hacer es abrir más circuitos y después tratar de que esos circuitos estén repartidos en distintas fases para bajarle el consumo. Profe, bien, me retiro que empezó la otra clase. Vayan, Gracias vayan. por todo. No quiero que sí. tengan Muchas problemas. gracias, Yo porque me cuesta gracias, Gracias, cortar. Beso, profe. beso grande. gracias, Beso chao. grande. Chao, Agiten, gracias. agiten para la salida, ¿eh? Que Sí, 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 sí. sí.